Ok, entonces la anterior clase habíamos hablado de lo que son los algoritmos. Respecto a los algoritmos, algo bien importante, ya les había indicado, es el uso de los diagramas de flujo. Habíamos hablado acerca de este tema y aquellos que tengan problemas con el uso de la sintaxis de los diagramas de flujo, entonces vayan familiarizándose. Por ejemplo, vayan repasando esta sección, ¿no? Ahí dice el símbolo, el significado que tiene y esto es lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí, entonces es más que suficiente y si ustedes le ponen símbolos de diagramas de flujo en el internet, en su buscador, entonces les va a aparecer un montón de páginas con la misma información, así que todas las páginas deberían de tener el mismo formato para realizar cualquier diagrama de flujo y esto es genérico, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizarlo de cualquier forma. Esta parte igual, ustedes ya lo conocen. Habíamos indicado la simbología de acuerdo a las operaciones que tenemos. Aquí tenemos un ejemplito. Tenemos también el ejemplo del diagrama NS, que hemos dicho que no lo vamos a utilizar demasiado, simplemente lo vamos a utilizar como referencia nada más. Ok, ahora vamos a ir avanzando un poquito, ¿sí? Con respecto al uso de los diferentes diagramas y de acuerdo a los ejercicios que nosotros necesitamos para realizar la parte de pseudocódigos, ¿sí? Entonces habíamos hecho la anterior semana un par de ejemplos. Habíamos hecho sumar dos números, ¿sí? Creo que no han tenido problemas en ese sentido. También, no es cierto, acá les he dejado en la guía, ¿sí? También podemos utilizar los mismos ejemplos que les he dejado como tarea, ¿no? Entonces, estos son de tipo secuencial, que nosotros podemos utilizar argumentos sin necesidad de condicionantes. Todos los ejercicios que les he dado son en forma secuencial, entonces no van a tener ningún problema de algo que no hayamos realizado. Ok, entonces lo que deberían de hacer, digamos, un poquito para adelantarles, ¿sí? Es esta sección. Esto por si acaso está en la página 33. Está en la página 33. Ya, entonces el texto que les he pasado ahí está. ¿No? Entonces, para encontrar, por ejemplo, dice, a ver, vamos a ver cuál es el enunciado. Dice, se requiere obtener el área de una circunferencia. Ya, es parecido a lo del cilindro, ¿no? Entonces tiene alguna relación con lo del cilindro. ¿Por qué? Porque también se utiliza el valor de pi. Entonces nosotros siempre vamos a ir indicando cuáles son nuestros datos de entrada y cuáles son nuestros datos de salida. En el caso de los valores de entrada son todos aquellos que insertamos por teclado. En los valores de salida son lo que queremos mostrar como el resultado final. Eso siempre nos tenemos que acordar, chicos. Ahora, para encontrar el área de una circunferencia, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos el radio, necesitamos el valor de pi, nada más. Son solo esos dos datos que necesitamos. Y luego la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es pi por radio elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro diagrama de flujo, ponemos inicio, leemos la variable R. Como pi es un valor constante, ¿sí? Como pi es un valor constante, lo vamos a colocar en forma de rectángulo. ¿Qué significa el rectángulo? Significa proceso. Entonces vamos a colocarlo en forma de proceso donde asignamos el valor de pi, ¿sí? A la variable pi, ¿no es cierto? Simplemente eso. Y para calcular el área, decimos la variable área va a ser igual al valor de pi, que ya lo tenemos aquí, multiplicado por el radio, dos veces el radio. El radio es un dato que hemos insertado por teclado.
¿sí? Y finalmente obtenemos el resultado como área, ¿sí? Mostramos en pantalla y luego decimos fin, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a realizar lo que es el ejemplo, ¿sí? Lo que es el ejemplo. Ahora, nosotros, por ejemplo, este es nuestro diagramita de flujo. Ya lo tenemos como información. Ahora, ¿cómo hacemos que este diagrama de flujo que yo lo tengo acá, ¿sí? Lo pueda trasladar o lo pueda transcribir en lo que es el PCInt? ¿Qué voy a hacer? A ver, vamos a tratar de colocar lo más grande posible. A ver, vamos a aumentar esto. Ya, creo que se ve mejor. A ver, vamos a un poquito aumentar. 85%, ya. Ok, ahí tenemos nuestro diagramita de flujo. ¿Se ve, no es cierto? Se ve nuestro diagramita. Ahora, lo voy a hacer en forma simultánea a mi PCInt, ¿ya? Vamos a abrir un nuevo archivo del PCInt. ¿Cómo lo voy a trasladar de mi diagrama de flujo a lo que es mi pseudocódigo? Aquí lo vamos a poner así para que se vea bien ya. Ahí lo vamos a poner esto. Y mi PCInt un poquito más grande para que lo hagamos simultáneo. Se ve mi pantalla doble, ¿no es cierto? En donde está en este caso lo que es el diagrama de flujo y lo que es la pantalla de PCInt. ¿Se ve, chicos? ¿Sí? ¿Se ve simultáneo? ¿Me confirman, porfa? Sí, licenciado. Perfecto, gracias. Ahora, ya habíamos indicado, al decir proceso, es como si estuviéramos colocando lo que dice acá, inicio, ¿sí? En el PCInt se maneja así. No se maneja como inicio, se maneja como proceso y el fin se coloca como fin de proceso, fin proceso. Esa es la sintaxis que maneja el PCInt. Entonces nosotros acá, bueno, en este caso no es obligatorio ponerle un título, pero siempre nosotros vamos a ponerlo para que podamos identificar qué es lo que estamos haciendo. En vez de poner sin título, entonces vamos a modificar ese nombre y le vamos a poner, qué sé yo, área. Área le vamos a poner área y ahí al ladito una barra baja porque no podemos utilizar espacios como tal. Siempre tenemos que utilizar una barra baja para colocar algún nombre adicional. En este caso es de una circunferencia. Entonces vamos a poner área circunferencia. Ya, área circunferencia. Ok, luego, ¿qué tenemos que hacer? Una vez colocado inicio, acá siempre me van a pedir definir, ¿ya? Yo tengo que definir mis variables, ¿ya? Aprendamos a realizar o utilizar esta frase. En algunos PCInt, chicos, en los últimos que he visto, no es necesario colocar el definir, pero nosotros siempre lo vamos a colocar. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a utilizar un lenguaje de programación, tenemos que acostumbrarnos a definir las variables porque en cualquier lenguaje de programación sí o sí nos va a pedir que definamos las variables que vamos a utilizar. En este caso, ¿qué variables vamos a utilizar? Ustedes díganme, de acuerdo a mi diagrama de flujo, ¿qué variables estoy utilizando? A ver, vamos chicos. Vamos a tomar en cuenta la participación si es que no se pronuncia. La R y la pi. La R, muy bien. Luego, ¿qué más? El pi. Sí, Valor de pi. Ya, valor muy de- bien. Valor de pi, está bien. Luego, El área. la área. Ajá. área, muy bien. Entonces le vamos a poner área. Ahora fíjense, aquí hay un dato. Dice
PI no es válido, dice. PI no es válido. Entonces, cuando se coloca azul o cuando aquí adelante me coloca un signo En pi más, mayúscula, licenciada. ya, perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Pi, así le colocamos. Entonces, significa acá nos está indicando que es para el uso del área. Pero nosotros no queremos utilizar la variable definida dentro del programa. Pongámosle que no conocemos ese dato, entonces vamos a utilizar una palabra que no esté reservada. Vamos a utilizar, por ejemplo, pi, i. ¿Ya? Entonces, cuando se les torne en azul alguna variable, tienen que cambiar. ¿Para qué? Para que no tengan problemas en el momento de realizar el ejercicio como tal. ¿Ya? Si yo le colocaba solamente PI, tal como está, entonces si ustedes se fijan, es una palabra reservada que ya existe dentro del programa. Entonces, luego vamos a hablar acerca de las palabras reservadas. Primero le vamos a poner nombre de la variable, pero ya les he indicado, si la letra que ustedes están definiendo les aparece en color azul, entonces cámbienle de nombre, ya, directamente cámbienle de nombre. Vamos a poner como, ya, definir como, y ahí dice carácter entero, lógico, real. Entonces, en este caso, ¿qué resultado me va a mostrar en pantalla mis variables? ¿Va a ser entero, va a ser lógico, va a ser real, va a ser de tipo carácter? ¿Cuál voy a utilizar? A ver, ustedes díganme. Real, ingeniera. Real, muy bien, real. Entonces pongo real. Y ahí automáticamente cuando completo con el mismo programa, entonces me ha aparecido lo que es el punto y coma, ¿no es cierto? Entonces significa que ya estoy utilizando lo que es el punto y coma. Hay un detalle, algunas personas que realizan, ¿qué tal si digamos yo, como estoy diciendo, ya para todo se utiliza punto y coma? En el inicio le pongo así, punto y coma. Entonces lo que va a suceder, fíjense, aquí me va a aparecer un error. Este símbolo más me representa que hay algún tipo de error en esa línea y es justamente que no se coloca el punto y coma en el inicio y en el final, ¿ya? No se coloca, solamente lo que está dentro del procedimiento debe utilizar punto y coma. Lo que está en principio y lo que está al final no necesita punto y coma. Ok, vamos con lo siguiente. Estamos definiendo la variable. Luego de definir la variable, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué estamos haciendo aquí en el diagrama de flujo? ¿Qué estamos haciendo, chicos? Sí, hay que escribir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a hacer, El hallarla. procedimiento. Eso, muy bien. Aquí, ¿qué estamos haciendo con este símbolo de trapecio y la Entonces, R? ¿Qué significa este símbolo? Vamos, ahí está su chanchullito. Radio, ingeniera. Radio. Ya, leer el radio, ¿no ve? Entonces, ese símbolo de trapecio significa leer. Entonces, nosotros como queremos que tenga primero un mensajito, queremos que nuestro programa estéticamente esté bien, entonces le vamos a decir escribir. Primero, como yo estoy haciendo este programa, entonces le voy a poner mi nombre, ¿ya? Le voy a poner mi nombre, nombre de estudiante, ¿ya? Yo quiero que mi nombre se muestre en la pantalla. Luego vamos a poner escribir, ¿sí? Y el dato que yo estoy solicitando, ¿sí? A usuario que va a hacer correr mi programa. Entonces ahí yo le voy a decir insertar el radio de la circunferencia. ¿Lo ven? Ese mensaje, ¿para qué me sirve? Para que no esté solamente mostrándome, digamos, en pantalla vacío y que yo no sepa qué dato tengo que ingresar. Entonces, para eso me sirve. Entonces, al decir yo insertar el radio, entonces estoy pidiendo ese dato. Dime. He visto algunos ejemplos, igual en algunos no usan esa novela, no colocan.
Sí, es que ese es el detalle. Cuando tú no le pones un mensaje y vamos a ver la diferencia. Esto lo vamos a poner así, ya. Pongámosle que no queremos ese mensaje y después vamos a ver el resultado y la diferencia entre cada uno. Aquí luego le vamos a poner tal como está en el procedimiento. Leer, ¿sí? Leer el valor de R. Entonces le vamos a poner R, punto y coma. Listo. Entonces estamos haciendo la lectura. Entonces estamos pasando a esta sección del diagrama de flujo. Una vez que hacemos la lectura de R, vamos a definir el valor de pi. ¿Cómo definimos el valor de pi? Acá le vamos a colocar PI, ¿sí? Y le vamos a poner símbolo menor que y el símbolo de guión para insertar el dato que corresponde, que en este caso es 3.1416. Y le decimos punto y coma. Ahí le estamos asignando el dato a la variable. Ya, ese es el dato que nosotros estamos asignando. Luego de colocar el valor de pi, dice que nosotros tenemos que realizar la operación del área. Entonces, vamos a utilizar también la variable que aquí se llama área. Área, ¿a qué va a ser igual? Área va a ser igual al valor de pi. Ya no tengo que poner 3.1416, sino valor de pi nada más. Multiplicado por R, multiplicado por R. Tal como está en mi diagrama de flujo. 2 veces estoy multiplicando R. Me pongo punto y coma. Y finalmente, este símbolo, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa ese símbolo? Área. El símbolo del diagrama de flujo. Área. ¿Qué significa? Mostrar. Mostrar, muy bien, mostrar en pantalla. Entonces vamos a poner eso. Escribir, sí, escribir. Y también le vamos a poner un mensajito para que se vea mucho mejor. Le vamos a poner el área es 2 puntos. Y acá mismo, para mostrar la variable, puedo utilizar una coma y el nombre de la variable. El nombre de la variable. No me tengo que olvidar eso. Y así directamente me va a mostrar en pantalla lo que es el nombre, o perdón, el dato que yo quiero mostrar. Ahora vamos a hacer lo que hemos indicado hace rato. ¿Qué tal si yo no quiero que aparezca mensajito? Solamente quiero que aparezca el resultado. Escribir y después aquí solamente tengo que poner el nombre de la variable. Nada más. Listo. Entonces, después de eso, ¿qué viene? Fin. Ah, ya. Aquí ya está fin. Fin de proceso. Ahora sí, voy a hacer correr mi programa. Vamos a hacer correr. Vamos ahí. Aquí. A ver, ten un segundito. Ahí está, ¿no? ¿Se ve el programa ejecutado? ¿Dónde estoy haciendo correr se ve, chicos? ¿Me confirman? Sí, licenciada. Ok, fíjense, solamente aparece la parte en la que yo he puesto el nombre, escribí el nombre del estudiante, pero ya me está pidiendo el dato, ya me está pidiendo el dato. Y a ver, yo le voy a poner 5. Enter y me da directo la respuesta. ¿Se dan cuenta? En este caso, si yo quisiera hacer correr varios programas, con un programa no hay problema. Pero si yo tengo 5 o 6 programas, a veces no me voy a dar cuenta qué es lo que estoy haciendo con este programa. Y si ustedes le dan este programa a que cualquier otra persona lo haga correr, entonces posiblemente no se va a dar cuenta qué es lo que está haciendo el programa, ¿no es cierto? Por esa razón, ¿sí? Quitamos esto. Quitamos esto y borramos también esto. Ahora sí lo ejecutamos. Ahora sí, fíjense cuál es la diferencia. Nombre del estudiante y aquí les dice insertar el radio de la circunferencia. Ah, ya. Entonces aquí estamos insertando el radio de una circunferencia. Entonces le vamos a decir 6. Le decimos enter y fíjense, dice el área es
Entonces ya estamos hablando de una circunferencia. Inclusive el área de la circunferencia es, ya le podemos decir, ¿no es cierto? Y ya nos muestra el resultado completo. Dense cuenta la importancia que es colocar un mensaje antes de insertar cualquier dato y mostrar un mensaje en el resultado del mismo. Esto nos va a ayudar a identificar, ¿sí? Nos va a ayudar a identificar cualquier información adicional que nosotros tengamos, ¿ya? Eso es bien importante, jóvenes. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende una consulta. Claro que sí. Díganme, chicos. Ahora no le hemos puesto proceso, ¿no ve? Inicio, proceso, inicio y fin proceso. Van a entrar el algoritmo y... Exacto. Esto es Lo el mismo inicio. lo mismo Y sería esto si le es ponemos algoritmo. fin. Ajá. Ahora, digamos, en vez de proceso, en algunos casos acá les pone el algoritmo. ¿No ve? Algoritmo. Sí. Y de aquí les pone fin algoritmo. Y tendría que correr de la misma manera. A ver, vamos a hacer correr. Fíjense, no he modificado absolutamente nada. Solo le he cambiado el nombre de proceso por algoritmo. Y me sigue pidiendo los datos. Y tendría que correr igual hasta el final. ¿No ve? No he modificado absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos aparece algoritmo y en qué casos aparece proceso? Simplemente es de acuerdo al programita que ustedes realicen. En el caso suyo, no va a haber distinción entre lo que es el algoritmo y en lo que es el proceso. Así que no se preocupen. Si ustedes utilizan el nombre de algoritmo, está perfecto. Si utilizan el nombre de proceso, está perfecto. Lo único que no me hagan es que, por ejemplo, si aquí le ponen algoritmo, aquí no me la van a poner fin proceso. Eso ya estaría mal, ¿ya? Entonces tiene que ser, inicias con algoritmo y terminas con algoritmo. Inicias proceso, terminas con proceso. Pero lo bueno y la facilidad que nos da este programa es que automáticamente cuando tú pones algoritmo, te lo pone fin algoritmo, ¿sí? Entonces no tienes necesidad de cambiar absolutamente nada, simplemente tienes que agregar todo el proceso de tu programa, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez, dudas, chicos? Está bien, se entiende este programita, ¿verdad? Sí, ingeniero, se entiende. Perfecto. Entonces vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Vamos a avanzar y vamos a ir viendo en la parte teórica, ¿sí? Como les digo, este librito les ayuda bastante. Tienen que revisarlo, chicos. Y mucho mejor si algunos de sus ejemplos de acá los hacen correr en el PCI. Así van a tener mayor facilidad en el momento de entender algunos de los programas que se les da. Fíjense, esto es lo que quiero que noten. Y esto también para ustedes como parte de su chanchullito, digámoslo así, y que ustedes puedan definir algunos elementos que pueden utilizar a su favor. Acá está el pseudocódigo, ¿sí? Es el pseudocódigo del texto que yo estoy usando. Y acá está el pseudocódigo del programa. Inicio. Inicio, ya hemos dicho que este es el inicio. Luego dice, viene leer. Hemos dicho que acá nosotros vamos a utilizar la palabra definir. Ya vamos a utilizar la palabra definir. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si en mi algoritmo yo no pongo la palabra definir? ¿Va a correr? Claro que sí va a correr. Vamos a hacer correr. En algunos programas corre, en otros no. Es dependiendo de la versión de su PCInt. ¿Ya? Por ejemplo, en el pseudocode, y esto les anticipo, que no les va a correr, ¿ya? Siempre sí o sí hay que poner la palabra definir. En la versión del PCInt hay algunas versiones, ¿sí? Y eso yo lo he verificado, que sí corren sin necesidad de escribir la palabra definir. Y en algunas versiones sí o sí tienes que colocar la palabra definir. Y aquí mismo dice, ¿no es cierto? Variable no definida. Aquí es también una forma de darnos cuenta
¿De dónde está el error? Aquí nos dice línea 5. Entonces dice, nosotros no hemos definido la variable R. Falta definir esa variable. Y aquí les dice, ¿no ve? Variable no definida. Entonces, automáticamente cuando nos dice eso, entonces nosotros vamos a definir las variables y nos va a correr de forma consecutiva. Acá, en el siguiente paso, dice leer R. Ya, ahora ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en vez de ponerle definir R minúscula, le pongo R mayúscula? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Aquí estoy definiendo con una mayúscula y aquí estoy haciendo la lectura con una R minúscula. A ver, veremos qué pasa. En este caso va a correr normal. ¿Ya? Eso significa que este programa no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. En los lenguajes de programación, en algunos casos se diferencian las mayúsculas de las minúsculas. En algunos programas no se diferencian. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Pero en lo posible, chicos, mantengan. Si han utilizado minúscula a un principio, entonces traten de mantener esa minúscula hasta el final. Ya traten de no cambiar el formato de las palabras que ustedes están utilizando. Luego dice, por ejemplo, una vez que han hecho la lectura, entonces dice hacer. Hacer significa proceso, ¿ya? Hacer. Es decir, que nosotros tenemos que asignar este valor. Entonces acá estamos asignando el valor. Y luego dice hacer, es decir, colocar la fórmula, ¿no ven? Entonces aquí hacer, entonces colocamos la fórmula y decimos escribir área. Entonces aquí también escribir y el valor de área. Entonces si ustedes se fijan es prácticamente lo mismo que yo estoy realizando, ¿sí? Tanto en la parte teórica como en mi pseudocódigo del programa. ¿Ya? Entonces ahí ya les he mostrado un chanchullito que pueden utilizar en el momento de hacer algunos de sus ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito con respecto a algunos ejercicios que nosotros podemos ir realizando. En la parte matemática tenemos un sinfín de ejercicios y vamos a ir aprovechando esa herramienta matemática para ir realizando algunos de los ejercicios que nosotros podamos utilizar. Por ejemplo, ya, acá por ejemplo, si nosotros tenemos áreas sombreadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar, de acuerdo a la figura que nosotros tenemos, esto por ejemplo, es la forma como de una gota de agua, ¿no es cierto? Es semicircular, pero también tiene la forma de un triángulo. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar el área, digamos así, de este terreno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el radio, ¿sí? El radio de este objeto y podemos utilizar solamente la mitad de la circunferencia. Y en este caso también necesitaríamos la altura. ¿Cuál es el valor de la altura? Es a partir del punto donde comienza el triángulo hasta finalizar el mismo. Entonces con esos datos yo puedo encontrar el área de esta figura y no solo de esta figura, sino también puedo tener diferentes figuras, pero yo ya tengo que fijarme qué tipo de fórmula voy a utilizar. No necesariamente una fórmula que me den, sino una fórmula que yo pueda describir. Como en este caso, ¿no es cierto? Aquí ustedes si se fijan el lado A, B y C. Entonces, tranquilamente se puede dividir en dos formas conocidas, porque esta es una forma desconocida. Puedo dividirlo entre lo que es un triángulo, rectángulo, y un rectángulo genérico, ¿no es cierto? Tal como está acá. Y con esos datos yo ya puedo encontrar el área de esa figura. Ya les adelanto que también les voy a dejar algunos ejercicios relacionados con el área de diferentes figuras. La parte de programación, chicos, es 100% práctica. Sí o sí necesito que practiquemos. Todas las clases siempre les voy a dar ejercicios, absolutamente siempre.
Y aquí están algunas de las fórmulas que se van a ir utilizando en ese ejercicio, ¿no? Entonces ustedes revísenlo esta parte, ya lo van a revisar y van a ir dando lectura al mismo. Ok, en este caso, por ejemplo, vamos a ir repasando y revisando lo que se llama la función si no, ¿ya? La función si no. Vamos a hacer varios ejercicios al respecto, por si acaso. Es una estructura selectiva, ¿sí? Que se denomina de comparación. Está por si acaso este capítulo en la página 49, ¿ya? La página 49. ¿A qué se refiere? Si ustedes se acuerdan, esto en el diagrama de flujo estaba en este formato, ¿no es cierto? ¿Qué es este formato? Es una comparación donde se coloca la condición, ¿sí? La condición se encuentra en medio y se realiza una acción por verdad y una acción por falso, ¿ya? Pero solamente uno de los dos es válido. Si nosotros comparamos un dato, ¿sí? O bien puede ser verdadero o bien puede ser falso. No puede ser al mismo tiempo ambos. Entonces, ¿cómo se coloca este argumento? Dice, sí, la comparación que nosotros tenemos, es decir, la condición que vamos a colocar, entonces, por verdad, hacer la acción 1. Si no, hacer la acción 2. Eso significa, si no, significa falso. Por falso realizar esta otra acción. Ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo hacemos esto en lo que es el PCInt? Y aquí vamos a hacer también algunos ejercicios con ustedes para que puedan practicar un poquito. Vamos a abrir nuevamente nuestro archivo, ¿sí? Uno nuevo en blanco, ya les había indicado. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, comparar, esto lo vamos a poner más grande, dos números insertados por teclado y verificar cuál es el mayor. ¿Cuál es el mayor? Listo. Entonces me pide ingresar dos números por teclado y verificar cuál es el mayor. Entonces acá yo voy a colocar como comentario cuáles serían mis variables de entrada. ¿Cuáles serían? Vamos a tomar dos números. A ver, vamos a dar nombre a esos dos números. Que se llamen A y B. ¿Está bien? Vamos a tener dos números que son insertados por teclado. Es lo que les había indicado. Si nosotros insertamos los datos por teclado, automáticamente ustedes consideren que esa información son datos de entrada. Entonces, ¿cuáles serían mis variables de entrada? En este caso lo vamos a llamar variable A y variable B. ¿Qué son A y B? Son datos que yo voy a insertar de este teclado. Y luego tenemos la variable de salida. Salida es lo que queremos mostrar en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? ¿Qué queremos mostrar, chicos? ¿Cuál es mayor? Eso, muy bien. El mayor. Listo. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a poner definir las variables. Vamos a tener la variable A, la variable B y también la variable de salida que se llama mayor. ¿Ya? Vamos a definir ¿como qué tipo? ¿Cuál lo defino, chicos? Ahí tengo Entero. 4 valores. ¿Cómo cuál quieren definir? Entero.
Entero, muy bien. Entonces le pongo entero. Enter. Siguiente paso, ya hemos indicado. Escribir mi nombre, le voy a poner ya. Nombre. Van a poner su nombre, punto y coma. Nunca se olviden del punto y coma. Luego de poner punto y coma, entonces vamos a hacer, mostrar el mensaje, ¿sí? De qué es lo que estamos haciendo en el programa. ¿Sí? Aquí le vamos a poner insertar. Si quieren, inclusive lo vamos a copiar el texto que tenemos acá. Comparar dos números insertados por teclado para ver cuál es el mayor. Y eso lo podemos poner acá como título para saber qué es lo que estamos haciendo. Ok. No se olviden del punto y coma al final. Listo. Entonces estamos escribiendo el texto. Luego vamos a solicitar los números de entrada. Entonces le decimos escribir. Vamos a solicitar el valor de A. Entonces, ingresar el valor de A. De A. Punto y coma. Tenemos que leer ese dato. Leer A. Punto y coma. Luego al siguiente dato. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para hacer la lectura de B. ¿Sí? Hacemos la lectura de B. Y aquí hacemos la lectura de B. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es mostrar cuál sería el mayor de estos dos números. ¿Y cómo sabemos cuál es el mayor? Entonces vamos a utilizar la sentencia sí. Entonces, si A es mayor, entonces que me muestre A. Si B es mayor, entonces que me muestre el valor de B. Aquí está, ¿no ven? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a comparar. A es mayor que B. Por verdad significa que A es mayor. Y por falso significa que B es mayor. Entonces vamos a realizar esa parte. A ver, entonces, ¿y cómo yo voy a saber cuál es la forma de estructura? Acá está, en esta sección, ¿sí? En esta sección yo puedo ir viendo cómo debo escribir. Entonces voy a buscar, aquí dice el sí entonces. Entonces voy a presionar automáticamente, ahí me va a aparecer la sintaxis que yo debo de utilizar. Sí, dice, expresión lógica. ¿Qué es la expresión lógica? Se refiere a la condición que yo tengo. Entonces, ¿cuál es mi condición en este caso? Va a ser que A es mayor o es mayor que B. Por verdad. ¿Qué debo hacer por verdad? Voy a almacenar en este caso, en la variable mayor, ¿sí? Voy a almacenar el valor de A, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Y si no, ¿qué voy a hacer? Si no, significa que B es mayor que A. Entonces, voy a almacenar en la variable mayor el valor de B. Valor de B. Listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el sí. Entonces, es por verdad. Si no, es por falso. Y fin de sí significa que estoy terminando de cerrar lo que es el sí. Ya, estoy terminando de cerrar lo que es el sí. Luego, una vez que termino de realizar el fin sí, entonces necesito mostrar en pantalla. Entonces, ¿qué valor voy a mostrar? Vamos a poner ahí escribir. ¿Qué voy a poner en escribir, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Qué le voy a poner ahí? Como mensaje. Ya. El mayor es, ahí le pongo, a ver. Y acá le voy a poner una comita y le voy a dar el nombre de la variable, que en este caso sería mayor. Y listo. Con todo esto ya me estaría mostrando
en pantalla el resultado final. Pero yo antes de todo quisiera ver cómo sería mi diagrama de flujo. A ver, veremos. Acá en esta parte superior, ahí lo podemos dibujar. Y nos va a mostrar, ¿sí?, en pantalla cómo es mi diagrama de flujo, ¿sí? Lo que está en la parte punteada, eso no se toma en cuenta, ¿sí? Simplemente es un mensaje que yo le estoy colocando antes en la pantalla. Ahí está, ¿no es cierto? Proceso. Definimos el nombre que nosotros tenemos, esto lo vamos a ver en pantalla. Esto también es otro mensaje, comparar dos números, nos pide ingresar el valor de A, igual me está pidiendo como mensaje de pantalla. Aquí yo estoy insertando el valor de B y aquí está el argumento. Dice la condición A es mayor que B, pregunta. Por verdad, en la variable mayor se va a almacenar A. Y por falso, en la variable mayor se va a almacenar B. Y el resultado me va a mostrar la variable mayor. Y con eso termino mi programa. Haremos correr. A ver, haremos correr. Ahí está, ¿no ven? A ver, ahí está. Dice, no, comparar dos números insertados por teclado y verificar cuál es el mayor. Ingresar el valor de A. Le vamos a poner 5. Ingresar el valor de B. Le vamos a poner 7. El mayor es 7. ¿No es cierto? Ahí ya me está mostrando. Ahora, caso contrario. Vamos a probar de todas las maneras para ver si no me está fallando mi programa. Entonces, otra vez lo voy a hacer correr. ¿Sí? Esta vez voy a hacer que mi A sea mayor que B. ¿Sí? A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a poner acá 10 y vamos a poner acá 5. Entonces, el resultado me debería demostrar mayor es 10. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo coloco dos valores iguales? A ver, veremos qué pasa. Porque también puede suceder eso, ¿no? Tenemos que comparar todos los valores posibles. Ingresar el valor de A, 10. Ingresar el valor de B, 10. El mayor es 10. O sea, está comparando los dos valores, pero acá simplemente nos está mostrando ese dato. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, si los valores, cuál de los valores es mayor, ¿sí? Y si los datos son iguales, ¿qué es lo que debería de modificar en mi programa? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué podría hacer? Después de entonces, hay que hacer otra pregunta, licenciada. Si A es igual a B. Ya. A ver, indíquenme ustedes dónde puedo colocar. Aquí, después de fin, ¿sí? ¿O dónde? Después de entonces. Después de entonces. Ok, acá, ¿no ven? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahí, ¿qué es lo que debo hacer? A ver, díganme ustedes. ¿Qué le coloco? A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo modificamos? Ya, ok. Hemos encontrado el mayor. ¿No es cierto? Hemos encontrado el mayor. Entonces, lo que podemos hacer acá, ¿sí? Lo que podemos hacer en realidad es antes, ¿ya? Le vamos a poner el sí. A es igual a B. Entonces, ahora fíjense, acá me parece una crucecita. Esta crucecita significa que algo no estoy haciendo bien, pero ustedes dirán, pero acá ya está bien, estoy colocando de forma correcta. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una comparación de datos, entonces, en algunos lenguajes de programación
nos pide que tengamos el doble igual, ¿ya? Entonces vamos a ir verificando esta información, ¿sí? Pero primero vamos a cerrar el dato. Entonces, si A es igual a B, entonces aquí le vamos a poner directamente el argumento, ¿ya? De escribir. Y aquí solamente un mensaje. Son iguales. ¿Ya? Son iguales. Entonces, si A es igual a B, entonces significa que son iguales. Y acá le vamos a poner, si no, entonces vamos a, si no, ¿qué pasaría? Entonces ahí recién vamos a comparar lo que es el valor, ¿sí? Lo que es el valor. Sería, si no, entonces preguntamos nuevamente. Si A es mayor que B, entonces almacenen mayor y al final escribir cuál es el mayor. A ver, veremos cómo corre nuestro programita haciendo esa modificación. Inge, Dime. donde dice si A es mayor que B, entonces ahí abajo está mayor a dice, ¿no ve? Ujú. Esa flechita en el pseudocode, igual la vamos a poner así con la misma flechita. Sí, sí, esta flechita solamente se la ponen de la siguiente manera. Alt 60, ¿sí? Si es que tú tienes tu teclado en inglés y No, les va a aparecer mayor que. Entonces, el símbolo del guión o el signo menos, ¿ya? Y le pones y automáticamente se va a convertir en una flecha. con el celular, Inge, en el pseudocode. ¿Perdón? En el celular, en el pseudocode. Igual, el símbolo menor que, y ahí tú te vas a fijar que hay en lo que es el guión, y ese guión tienes que colocarlo igual, de esa manera. Como el igual, ¿no? Sí, exactamente, eso es en vez del igual. Ahora, si no te aparece en este símbolo, entonces buscas en la parte de sintaxis, ya, para ver cuál es el símbolo que se utiliza en el pseudocode para poner lo que es igual, ya. Y ahí te va a aparecer. Y si tienes dudas, entonces de todas maneras, ahorita podemos aprovechar en resolver ese dato, ya. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer correr. Sí, vamos a hacer correr. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Está corriendo normal, ¿no? Está corriendo. A ver, vamos a ver. Dice ingresar el valor de A. Vamos a ingresar, vamos a poner, qué sé yo, 5. Ingresar el valor de B, que sea 5. Ahora me dice que son iguales, ¿no es cierto? Ya me está indicando que son iguales. Ahora, otra vez vamos a hacer correr y vamos a ver y verificar si sigue corriendo lo que he puesto anteriormente. Digamos A que sea el valor 3, el valor de B que sea 5. El mayor es 5. ¿Ok? Entonces está funcionando correctamente, ¿no ven? Ok. Entonces de esa manera podemos realizar esto que se llama comparación. ¿Ya? Comparación. Ahora vamos a ver cómo sería nuestro diagrama de flujo. Vamos a ver acá. Aquí tenemos nombre, tenemos la lectura de A, tenemos la lectura de B y acá nos hace la comparación, ¿no? Y aquí tenemos una doble comparación si ustedes se fijan. Primero preguntamos si A es igual a B, ¿sí? Por verdad me dice que son iguales. Por falso, otra vez vamos a hacer la comparación y va a decir A es mayor que B. Entonces, por verdad me va a decir el mayor es A. Y por falso me va a decir el B es mayor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, este sería mi diagramita de flujo. ¿Ok? Ya, muy bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien hasta aquí? ¿Alguna duda tal vez de cómo utilizar el sí entonces? Más ejemplos, dice, por favor. Ok. Vamos a hacer un ejemplo, pero este ejemplo quisiera que ustedes lo realicen
Y de esa manera vamos a encontrar la parte de dudas. Ya vamos a encontrar la parte de dudas. Aquí me van a realizar, encontrar, vamos a hacer un ejercicio de electrónica. Encontrar la resistencia equivalente de 3 resistencias en serie. E indique si algún valor de las resistencias, no existe. No existe. En este caso vamos a poner un paréntesis para que nos demos cuenta. En ese sentido, no existe. R menor que 0. R menor que 0. ¿Esto qué significa? Que me debe decir si existe algún valor negativo de las resistencias. ¿Ya? Aquí se entiende, ¿verdad? En serie. Dice encontrar la resistencia equivalente de 3 resistencias en serie e indique si algún valor de las resistencias no existe. Es decir, que R sea menor que 0. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le inserto por teclado, digamos, un valor de resistencia menos 100 ohmios? Me tiene que decir no existe. A eso se refiere. ¿Ya? A ver, bueno, a ver, trataremos de hacerlo esto, chicos. A ver, para que sea más cortito, le vamos a poner solamente 2 resistencias, ¿ya? Para que sea más cortito. Encontrar la resistencia equivalente de 2 resistencias en serie e indica si algún valor de las resistencias no existe. Me tiene que indicar, ¿no es cierto? Al finalizar me tiene que decir todas las resistencias existen o me tiene que decir esta resistencia no existe. ¿Ya? Eso es. ¿Cómo lo haríamos? A ver, intentaremos, chicos. Intentaremos hacerlo. 5 minutitos para que lo realicemos y después yo lo voy a resolver. No se preocupen. ¿Ya? A ver, intentaremos. 5 minutos, chicos. Vamos. Ya, ustedes me van a ayudar a realizar este ejercicio. ¿Está bien? Entonces le pondremos un nombre para que no esté así sin título. Vamos a poner resistencias. ¿No? Vamos a poner, ese va a ser el nombre de mi programa. Dice, encontrar la resistencia equivalente de 2 resistencias en serie. Ok, entonces acá lo vamos a poner así como comentario. ¿Cuáles son las variables de entrada? ¿Cuáles serían en este caso? ¿Qué variables quisieran utilizar? ¿Qué variables utilizan, por ejemplo, cuando utilizan la parte de circuitos, cuando quieren encontrar algún resultado? Resistencia 1 y resistencia 2. Exacto, ya muy bien. Típico de nosotros los electrónicos, ¿no? R1 y R2. Esas son mis variables de entrada. Mis variables de salida, ¿cuáles serían? Y dice R total, ya muy bien. RT le vamos a poner. Eso, muy bien. Listo, ya hemos dicho, ¿no ve? Entonces primero vamos a definir las variables que vamos a utilizar. En este caso sería R1, R2 y RT. Esto, ¿cómo los voy a definir? Definir como, ¿qué tipo de variable quieren utilizar? Carácter entero, lógico, real. Real. Real, ya. Vamos a utilizar un valor real. Luego,
de definir, ya saben, ¿no ve? Escribir, eso no me voy a olvidar, ¿ya? Ahí es un nombrecito para que yo sepa quién lo hizo. Nombre, ya está. Luego, tengo que solicitar que las personas me inserten por teclado. Ya, antes de insertarlo, entonces ya habíamos dicho para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, le vamos a poner acá dentro el texto, ¿sí? El texto que está en la parte superior, el enunciado. Aquí lo vamos a colocar así, en serie. Y esto también lo vamos a colocar aquí arriba. ¿Listo? Entonces, con eso hemos insertado el texto completo y no nos olvidemos del punto y coma. Ya está. Ya tenemos el punto y coma. Luego le decimos leer. ¿Qué es lo que vamos a leer? En este caso, antes de leer, le vamos a decir acá escribir. Y aquí le vamos a decir insertar R1. Insertar R1. Punto y coma. Luego le vamos a decir leer R1. Y vamos a hacer exactamente con R2. ¿Sí? Vamos a copiar. Control C. Vamos a pegar. Insertar R2. Y aquí le vamos a decir leer R2. Ok. Entonces con eso ya hemos hecho la lectura de R1 y R2. Luego tenemos que preguntar si estas resistencias existen o no existen. Entonces vamos a hacer una comparación. Vamos a preguntar resistencia por resistencia o podemos hacer una pregunta conjunta, ¿ya? Entonces, como en este caso son solamente dos valores de resistencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir sí, porque si no, entonces no vamos a poder realizar el resultado. Entonces, sí, ahí tenemos que poner nuestra condición. ¿Qué condición tiene que haber para que podamos sumar estas resistencias? Aquí vamos a poner entonces. Aquí mismo me dice, ¿no? En el enunciado, indique si algún valor de las resistencias no existe. Es decir, si hay alguna de las resistencias es negativa, significa que esa resistencia no existe. ¿Ya? Entonces, podemos comparar individualmente o podemos comparar de forma conjunta. Entonces, en este caso, como son dos resistencias, vamos a identificar de forma individual. Si R1 es mayor que 0, mayor que 0, entonces le ponemos, ¿no ve? Entonces, si es mayor que 0, entonces ahí le vamos a poner, por ejemplo, que la resistencia existe. Entonces le vamos a poner, escribir y aquí un texto en el que diga R1 existe. Existe, punto y coma. Luego vamos a ir indicando si R1 es mayor entonces a 0, entonces escribir R1 existe. Pero también nosotros tenemos que verificar, ¿sí? Si es que existe la resistencia R2. Entonces podemos comparar ahí mismo, ¿sí? Le podemos decir sí, ahí mismo. R1, R2 es mayor a 0, entonces significa, entonces ahí le vamos a poner escribir R2 existe, punto y coma. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a poder encontrar el R equivalente o el R total
siempre y cuando se cumplan ambos. Entonces vamos a ir indicando acá, ¿sí? Ahí vamos a, si ambos son verdades, entonces recién puedo encontrar R total. R total, ¿sí? Al 60 es igual, ¿a qué va a ser igual mi R total, chicos? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué es igual el R total de dos resistencias en serie? Vamos. R1 más R2. Eso. ¿Cómo se van a olvidar? Tienen que saber bien eso. R total es igual a R1 más R2. Y luego ahí mismo le puedo escribir. Después RT es dos puntos. Cierro, punto y coma. Ahí, perdón. Acá le pongo coma y le pongo RT, punto y coma. Listo. Entonces, eso es por verdad. Ahora, ¿qué sucede cuando algún de estos argumentos es falso? Entonces, basta con que uno sea falso, en este caso R1. Entonces, aquí nosotros le vamos a poner en su condición. Si no, vamos a escribir un mensaje en el que diga escribir. Ahí punto y coma, escribir, y por dentro le vamos a decir valores no válidos. Valores no válidos, o en este caso hemos preguntado si existe, entonces vamos a decir los valores no existen. No existen. Listo, cerramos punto y coma y ya está. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacerlo correr. Ya lo vamos a maximizar. Dice encontrar la resistencia equivalente de las resistencias en series e indique si algún valor de las resistencias no existe. Insertar R1. Ya, a ver, le vamos a colocar, por ejemplo, aquí nos falta un dato, ¿no? Entonces le vamos a poner 34, R2 64. R1 existe, R2 existe, la resistencia total es 98. Ya. En este caso, R1 estamos diciendo que existe. Entonces, escribirlos, si existe, entonces está bien. Pero ¿qué pasa cuando el que no existe es R2? Entonces, lo mismo tendríamos que colocar, ¿no es cierto? Antes de poner el fin sí, aquí le podemos poner si no. Entonces los valores tampoco existen. Y vamos a hacer la prueba con un valor que sí exista y un valor que no exista. Me tiene que correr. Ya, R1, por ejemplo, le vamos a poner 90 y R2 vamos a hacer que no exista. Le vamos a colocar un valor negativo, menos 30. R1 existe, los valores no existen. O sea, aquí ya no puede encontrar la resistencia equivalente, solamente existe R1. En el caso de R2 no existe. Por eso está colocando los valores no existen, porque directamente no está realizando ningún tipo de operación. Ok, a ver, veremos el diagrama de flujo. En mi diagrama de flujo, si ustedes se fijan, ¿sí? Igual, estamos haciendo una decisión y ahí mismo también estamos preguntando nuevamente. Podemos utilizar la cantidad de decisiones que nosotros queramos. Si queremos utilizar, digamos, 5 o 6 decisiones en una misma secuencia, ¿podemos hacerlo? Claro que sí, no hay ningún problema. Ya depende cómo nosotros utilicemos nuestro diagrama de flujo o nuestro pseudocódigo para realizar el ejemplo. ¿Ok? Este es otro ejemplo, ¿no ven? Ahora, hasta aquí sería, chicos. No sé si tienen dudas, preguntas, tal vez algo que quisieran que se les aclare. Si ponemos valores de resistencia R1, por ejemplo, 10.1 y R2 puede poner 20.1. Sabemos que no hay resistencias de 20, sería 20.2.
¿Cómo podemos hacer que sea un número entero? Ah, ok. Bueno, acá directamente definiríamos ya no como real, sino como entero. Y automáticamente, si nosotros metemos un valor real, nos va a decir que es incorrecto. Entonces, solamente le ponemos como valor entero, ¿sí? Y eso justamente es lo que les quería decir en este instante, se me ha adelantado, donde nosotros no podemos dar a conocer resistencias con decimales, ¿no es cierto? En el caso de lo que es las resistencias en series, por lo menos no se puede. Cuando es una resistencia en paralelo, resistencia equivalente, seguramente sí nos va a dar un valor con decimales, pero los valores que vamos a insertar de las resistencias siempre van a ser valores enteros. A ver, vamos a ver qué nos da. Ahí está, lo que dice su compañero. Vamos a intentar escribir 10.3 y ahí me aparece, ¿no? Entonces no coincide, el valor ingresado debe ser un entero. O sea, automáticamente el mismo programa me está diciendo que no puedo insertar ese tipo de valor. Ahora vamos a hacer correr con valores enteros. Vamos a hacer correr solamente con valores enteros y veremos si nos admite o no nos admite. Vamos a insertar un valor positivo y un valor negativo para diferenciar. 60 y nos permite, entonces, pero aquí lo vamos a poner menos 20. ¿Ven? Sigue corriendo tal como hemos hecho correr anteriormente, ¿sí? Solamente que en el caso que nosotros coloquemos un valor decimal, el mismo programa nos va a rechazar, ¿ya? Nos va a producir un error. Y eso solamente cómo se delimita, como valores enteros, ¿sí? Como valores enteros. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. Bueno, esto les voy a dejar como tareita en el Classroom. La misión de ustedes va a ser aquí, como yo se los he hecho resistencias en serie, ustedes van a hacer lo mismo para encontrar la resistencia en paralelo. Resistencia total en paralelo. De dos resistencias. ¿Ya? Eso van a encontrar ustedes. ¿Preguntas, dudas, chicos, antes de que cerremos? ¿Nada? ¿Ninguna? A ver, enseguida les voy a mandar lo que es el formulario para la asistencia de hoy directamente al grupo de WhatsApp para que puedan colocar su asistencia ya. ¿No hay más preguntas, jóvenes? ¿O está muy complicado? Licenciado, una pregunta. La Dime. primera práctica que mandó en clase 1, ¿hasta cuándo es? Hasta el día de hoy, chicos. Pueden mandarlo hasta medianoche. Ok.